Ah, a los 25 años de la captura de Abimael Guzmán de la cúpula de Sendero Luminoso, estamos pues todos con la atención puesta sobre la liberación de Maritza Garrido Leca y parece existir, en fin, o sea, hay toda una discusión mediática sobre no olvidar, ¿no? Sobre la necesidad de estar muy alertas, de que Sendero Luminoso está agazapado, lo hemos visto en la huelga magisterial en algún momento, se observa en intentos como el de Movadef. Y en este escenario, Fernando Rospigliosi, que por supuesto como periodista estudió muy de cerca el fenómeno, publicó una columna en el diario El Comercio el domingo donde plantea puntos bastante interesantes y de repente que van en contravía, Fernando, a lo que es la discusión mediática de estos días. Sí. Tú dices que no es posible hablar pues de un resurgimiento pues en serio de Sendero, sobre todo para empezar porque las condiciones sociales no son las de 1980. Así es. Yo creo que no es posible que regrese el Sendero Luminoso de 1980, es decir, un movimiento armado que creó el caos en el país, aterrorizó a la gente, hizo que mucha gente se fuera, disminuyó las inversiones. Ese tipo de sendero ya no puede regresar porque las condiciones en las que se formó ese movimiento ya no existen en el Perú. Es decir, el Perú hasta ese momento, digamos en las décadas del 60, 70, era un país que, por ejemplo, políticamente era muy cerrado. La democracia no funcionaba como tal, realmente. Las izquierdas no podían participar, estaban prohibidas. Incluso el APRA durante 30 años no pudo participar, cuando había ya dejado de ser un partido revolucionario, no podía entrar al sistema. Y desde el punto de vista económico y social también era una sociedad muy cerrada, donde muy difícilmente tú de abajo podías ascender, hacer dinero, entrar a lo que se llamaba la sociedad. Eso ha cambiado. Hoy día no es que el Perú sea un país igualitario, ni mucho menos. No somos Dinamarca. Exacto. Ni Noruega, pero ha mejorado mucho. Ahora, pero entonces, si bien Sendero emerge, pues, o sea, aparece públicamente el día de las elecciones de 1980 en Chuschi, su gestación entonces se da en los 60, en los 70, en los 60 y 70, donde en realidad la represión política, pues, de repente generaba este tipo de explosión de pus, con una secta como esta, o sea, maoísta, radical, extremista. Había gente que se sentía excluida, marginada, que no podía entrar al sistema. Y entonces gente como Abimael Guzmán que decía hay que destruir el sistema y nosotros vamos a llegar, eso tenía un atractivo, pero además el mundo era completamente distinto. El marxismo imperaba en las universidades, no solamente del Perú, de Europa, de Estados Unidos, grandes intelectuales adherían al marxismo, había ejemplos, China, Vietnam, Cuba, la Unión Soviética, para todos los gustos. Era un debate ideológico de verdad. O sea... Claro, o sea, no solamente son condiciones sociales, sino es la ideología. La ideología marxista era muy fuerte en esa época. Hoy día el mundo ha cambiado. La semana pasada conversábamos aquí con el ministro de Defensa, Jorge Nieto, que por supuesto es también un hombre que viene de la izquierda, sociólogo, ¿no? Y él lo que reflexionaba un poco era si algo ha quedado de estas últimas generaciones en el país y en el continente es que la izquierda abandona la pretensión de la vía armada para tomar el poder. Eso también se supera. Pero no es casualidad, porque en la década de 60 y 70 teníamos ejemplos triunfantes de la vía armada. Cuba, Nicaragua en 1979, Vietnam en 1975, pero lo que tenemos ahora es lo contrario. Todos los movimientos armados en América Latina ya desaparecieron. Algunos fueron derrotados y aplastados, como Sendero Luminoso o en Guatemala, y otros llegaron a pactos con el Estado, como en El Salvador o como ahorita en Colombia. Se acabó, ya no existe un solo movimiento armado en América Latina. Antes habían decenas. Ahora ya no hay nada, todos fueron o derrotados o se integraron al sistema. Y antiguos guerrilleros que estuvieron con las armas en la mano, como Dilma Rousseff en Brasil, que era de vanguardia armada revolucionaria, o Pepe Mujica en Uruguay, que era de los Tupamarus, salieron de la cárcel, se integraron al sistema y llegaron a la presidencia. Y que en el caso de Dilma y de Lula hemos visto cuántos se integraron al sistema, bueno, así que vemos el caso de Odebrecht. Por favor. ¿No? ¿Cuántos llegaron a integrarse al sistema? Raúl Sendic, el líder histórico de los Tupamaros era un señor que se llamó Raúl Sendic. Su hijo, que se llama Raúl Sendic, era vicepresidente de Uruguay y hace 2 días ha tenido que renunciar por corrupto.
Bueno, Entonces, eso es lo que pasa. Hay una adaptación bastante, bastante fluida. Pero entonces, ¿cómo se debería llevar el debate en una situación como esta? Porque claro, nadie en su sano juicio, ¿no? En el Perú va a decir, no, denles participación política, ¿no? Bueno. O ábranles las puertas, ¿no? Pero por el otro lado, nos estaríamos pasando al extremo. ¿Cuál es la evaluación? ¿Cómo tendría que llevarse un debate de manera racional, lógica, beneficiosa para el país? En los últimos 17 años nos han venido aterrorizando con que ya viene el rebrote senderista, ya tenemos otra vez las bombas. No es cierto, se ha demostrado que no es cierto, no es verdad. Subsiste solamente un grupo armado vinculado al narcotráfico en el BRAE y punto. Eso es lo que hay. Y ese grupo no tiene posibilidades de expandirse. Ahora, desgraciadamente, a raíz de la huelga magisterial y con estos 25 años de la captura, nuevamente se ha creado el fantasma de que ya resurge, rebrota el terrorismo y desgraciadamente el gobierno ha tenido un papel importante en eso, el Ministerio del Interior, en echar leña al fuego. Con la acusación de los maestros del MOVAD. Claro, o sea, han hecho creer a la gente que hay un inmenso movimiento senderista en los maestros y son unos cuantos dirigentes. Hay un radicalismo. Sí, por supuesto. Que en muchos casos ni siquiera corresponde a la línea del sendero clásico, ¿no? No. Hay algo, pero hemos escuchado a tipos haciéndole vivas a Hitler. Hay esta suerte también de guainalayas. Es verdad que hay gente vinculada al Movadef, al CONARE, es verdad. Sin duda. Pero esos no son la mayoría, ni mucho menos, ni son terroristas, porque terrorista es el que comete actos terroristas, no el que tiene ideas radicales, son dos cosas distintas. Y esas ideas radicales, bueno, hay que combatirlas y han creado un problema serio con la huelga magisterial, como hemos visto, pero son dos cosas distintas. Uno es si tú los combates políticamente y otro es si tú los persigues policialmente. ¿Cómo se les combate políticamente? Bueno, eso es una cosa que no hacen desgraciadamente los partidos, yo lo he dicho muchas veces. En medio de la huelga magisterial hemos visto, por ejemplo, a congresistas gritando, ¿y acaso esos congresistas iban a sus bases, a sus departamentos, a sus provincias a discutir con los radicales que dirigían la huelga magisterial? ¿Iban a persuadir a los maestros regresen a las aulas? ¿Iban a decirles no, la reforma magisterial está bien? No, han querido garantizar la licencia sindical de quienes no estaban sindicalizados. No, cómodamente sentados en sus curules gritaban, pero ¿por qué no van a discutir al terreno con ellos? O sea, que el terreno ahí está libre para estos radicales que empujan las huelgas, empujan la toma del aeropuerto, en fin, pero nadie va a discutir con ellos ni hacer política. Esto no se logra solamente persiguiéndolos policialmente. Tú tienes que aplicar la ley y perseguir policialmente a los que violan la ley, pero tienes que derrotarlos políticamente y nadie lo hace. Entonces después se quejan de que esta gente termine dirigiendo por lo menos algunos sectores del magisterio, como de hecho ha ocurrido. Bueno, hay que dar el combate político y el gobierno también tiene que hacerlo. El gobierno también tiene que persuadir a los maestros que la reforma magisterial está bien, que los aumentos son tales y cuales y que es lo que se puede dar en este momento. Bueno, tiene que hacer política, eso es hacer política. Y yo lo que creo es que hay que combatir a esta gente de esa manera. Y bueno, aprovechar hoy día, 25 años de la captura de Guzmán, aprovechar eso para que la gente recuerde lo terrible que fue el terrorismo, los crímenes y lo cobarde que es ese sujeto Abimael Guzmán, que se entregó sin disparar un solo tiro. Y mientras él mandaba la muerte a toda la gente, él levantó las manos y al año siguiente de estar capturado dijo, acuerdo de paz, dejen las armas. Estos grandes criminales, sin ponerlos en el mismo rango, pero recuerdo también a Vladimiro Montesinos, ¿no? Estos grandes estrategas, ajedrecistas de la historia, que empequeñecidos se ven en un tribunal muchas veces, ¿no? Así es, claro. Qué poca cosa pueden llegar a ser, ¿no? Qué pocas cosas son cuando tienen que enfrentar realmente la cárcel o lo que le corresponde, ¿no? Bueno. ¿Y qué hacemos con los que están siendo liberados? Por supuesto, ahora, ¿no?, en torno a Marisa Garrido Leca hay toda una gran discusión, la reparación civil, se ha repetido mucho que pues, en el Perú no hay cárcel por deuda. Bueno, es así, pues. En fin, ¿debería haber cambios legislativos ahí? Bueno, imagínate. ¿O hay que aceptar sencillamente que quien cumple su sentencia, bueno, se va para la calle? Bueno, es así la ley, ¿no? Muchos sentenciados del fujimorismo también salieron sin haber pagado un solo centavo. Entonces, ahora, bueno, difícilmente Marisa Garrido Leca se va a poder quedar en el país, ¿no? O sea, uno piensa, bueno, quién sabe, ella verá pero cómo llevar su vida. Lo que nunca se puede excluir es que un grupo desquiciado pueda poner algún día una bomba o matar a alguien. O sea,
una acción terrorista no se puede excluir jamás. Por eso los organismos de inteligencia del Estado tienen que estar muy vigilantes. Yo recordaba el incidente en el Polo, no sé si tú claro eras ministro sí. en ese Yo entonces. era ministro, por supuesto. No, que fue esta especie de 20 de marzo del año 2002. Venía el presidente George Bush, primera vez un presidente de los Estados Unidos, y acababa de ser el atentado 12 de septiembre. Y un grupo desgajado de Sendero que había quedado ahí, eran muy jóvenes cuando cayó Abimael Guzmán, y la policía más o menos los tenía chequeados, pero desgraciadamente pudieron poner una bomba, pusimos una recompensa de $50,000 y al poco tiempo cayeron todos. Entonces se acabó, pero una golondrina no hace el verano. Por supuesto. O sea, hay que estar vigilantes, hay que seguirlos, hay que ver qué hacen y evitar en lo posible que pueda repetirse algún tipo de atentado, pero que pueda rebrotar, yo descarto completamente esa posibilidad. Para ir terminando, Fernando, apuntas a la responsabilidad que le toca al gobierno, en este caso, según tu opinión, por el lado del Ministerio del Interior, que no habría pues agitado demonios por ahí. ¿Cuál es el papel del fujimorismo en este cuadrante? Porque el papel del fujimorismo es distinto. O sea, al gobierno de repente le puede terminar mordiendo la cola, pero para el fujimorismo es un leitmotiv político. Claro, o sea, ellos durante 17 años han estado hablando que viene y viene el rebrote del terrorismo, pero cuando viene la huelga magisterial y se acusa a ciertos dirigentes de ser el Movadef, ellos lo reciben y se reúnen con ellos y se abrazan con ellos por, digamos, oportunismo político, porque eso era una manera de fastidiar la paciencia del gobierno. O sea, es totalmente incongruente. No se puede... Con un problema como este, creo... Una contradicción que puede resultar muy costosa, ¿no? Habría que ser mucho más serios, y en esto sí deberíamos estar unidos en el combate al terrorismo. Hemos visto algunos reportajes en televisión que a los muchachos, a los chicos les muestran una foto de algún man y dice quién es. Sí, es no un tienen ni idea. No tienen idea, por favor, aprovechemos esto para hacer pedagogía. Para hacer pedagogía. Y una última cosa que quisiera decir, ha habido un reconocimiento del Congreso, una ley, y ahora van a reconocer... Se ha publicado hoy. Van a reconocer sí, me parece injusto. O sea, está muy bien que reconozcan al GEIN, pero me parece injusto, por ejemplo, que dejen afuera al general Antonio Quetín Vidal, que era jefe de la DIRCOTE, y que además, esa noche de la captura de Guzmán se plantó cuando Montesinos mandó al ministro del Interior, a un general del Ejército, a llevarse a Abimael para comerse los jamones Montesinos. Y el general Vidal se plantó y no lo dejó salir a Guzmán de donde ¿Tú que investigaste tanto, dónde ves el origen de la encarnizada rivalidad que el GEIN le tiene a Quetín Vidal? Bueno, eran problemas que tenían entre ellos, pues, y después cuando capturan a Guzmán, esos problemas se agudizan porque quién era el héroe, el que ganaba los méritos. Ya al principio, sin duda, el general Vidal los tuvo, pero después los otros han hecho... Hay una cosa, pero todos trabajaron. Y además, ojo, la DIRCOTE capturó a los principales cabecillas del MRTA también. Claro. A esos nadie los ha condecorado, ni tampoco a los militares que derrotaron a Sendero entre el 88, 89 y 92 en el campo. Cuando Sendero viene a las ciudades y empieza a poner bombas... Es un repliegue, en realidad. Estaban derrotados, era una huida hacia adelante, y los militares los derrotaron en el campo. Es verdad que se cometieron atrocidades, pero los derrotaron y hubo muchos héroes militares. Aquí hay que ver una historia, Fernando, creo que es muy importante, porque claro, todo esto está preñado de conveniencia política, ¿no? Entonces, ¿dónde estoy yo parado para poder, como dices tú, comerme los jamones según el futuro político? Pero aquí, evidentemente, lo del GEIN fue una gesta, ¿no?, importantísima, pero tú te refieres, por ejemplo, al trabajo previo de DIRCOTE. Incluso habría que retroceder, recordarás cómo en el año 84 fueron los de los abusos más grandes de las Fuerzas Armadas en la zona de emergencia, y cómo la propia Fuerza Armada cambia su estrategia, ¿no?, y puede plegarse con el tema de rondas campesinas. Es decir, es una historia en realidad estratégica que yo creo que de la cual debemos estar agradecidos hoy. El reconocimiento el reconocimiento, ¿no?, debe ser para todos los que merecen reconocimiento. Yo recuerdo, el 12 de septiembre del año 2001, yo condecoré al general Vidal y a todos los del GEIN. Fue la primera condecoración que ellos tuvieron, pero no excluía al general Vidal, obviamente, cosa que se está haciendo ahora y me parece que no es bueno, hacer ese tipo de diferenciaciones. Y tiene un punto de tristeza, sencillamente de remate, tiene un punto de tristeza el caso de Benedicto Jiménez, ¿no? Él estaba reclamando el reconocimiento, pero terminó en una banda de delincuentes, en un caso realmente escandaloso. Se pierde. En varios. Por supuesto, la red Orellana... No, y no solamente eso, él le dio, cuando estaba en actividad, le dio a Fernando Ceballos los nombres
de los policías de la Dirección Antidrogas que lo estaban investigando, cuando Benedicto estaba en actividad. Traicionó a sus compañeros. Ojo, hizo cosas muy feas. O sea, tiene mucho mérito. Es una caída en desgracia, ¿no? Ahí uno ve cómo efectivamente quien tiene un mérito no excluye pues que después pueda... La gente no es buena o mala, se mezclan todo. Ni hablar. Gracias, Fernando Rospigliosi. Súper ilustrativo como siempre. Vámonos a una pausa en TV Perú Noticias, regresamos con más.